Bien, proyecto aquí. Ya a ver, os colgué por aquí. Trabajo de clase, estoy como alumno. Aquí no, aquí. Os colgué por aquí. Ya veis que os colgué por aquí la documentación que voy a proyectar hoy. Bueno, parte de la que voy a proyectar hoy está en el de ayer, ¿eh? No sé si le echasteis un vistazo. ¿Vale? Está aquí en el de ayer. Porque ayer no lo terminé, entonces voy a empezar con ese. Parte de la otra parte ya os la colgué aquí. Y tengo ya programado para mañana la última parte, que es el manual del ATV12, del Altivar 12, que es el que vamos a ver mañana un poquitín. ¿Vale? Es un manual, está en internet, ¿eh? Este es un PDF del manual y quiero comentar con vosotros dónde está cada cosa. Cada variador tiene su manual. Vamos, que podría activarlo ya si lo queréis echar un vistazo. Es que lo tengo programado para mañana a las 10 de la mañana. Pero bueno, puedo activarlo ya. Es un PDF, ponéis manual ATV12 y os sale directamente. Bueno, puedo activarlo, ¿eh? Bien, hoy vamos a terminar con esto. Hoy vamos a terminar con esto. O sea, parte de lo que vimos ayer y este que os colgué hoy, que es la parametrización. Quiero ver las dos cosas. Entonces terminamos con esto. Vamos a ver. A ver si me deja proyectar esto. Sí. Vale. Ayer habíamos terminado entonces viendo cómo hacíamos un inversor. ¿Vale? Y ya habíamos dicho que el inversor básico era dos transistores y dos fuentes de alimentación. Y luego, estoy haciendo una pequeña introducción, ¿eh? Y luego os dije, vale, pero lo podemos hacer con cuatro transistores y una fuente de alimentación. Y trabajan 2 a 2, ¿vale? El T1 con el T4 y el T3 con el T2. De tal manera que cuando la corriente, repito un poco lo de ayer, cuando la corriente trabajen, tenga saturado el T1 y el T4, hará así, ¿vale? Y baja. Y cuando funcionen, o sea, corto estos dos y saturo los otros dos, ¿vale? Saturo los otros dos, y entonces la corriente de la fuente sigue saliendo del mismo lado, pero ahora, en este caso, la roja iba hacia acá y la azul va hacia allá. O sea, convierto una fuente de alimentación de corriente continua en alterna. Vale, problema o ventaja de esto, en función de la velocidad, primero las ventajas, ¿no? En función de la velocidad a la que yo haga la conmutación, T1, T4 a T3, T2, en función de la velocidad tengo una frecuencia u otra. Pero, lógicamente, o sea, eso sería la ventaja, ¿no? Puedo escoger la frecuencia que me dé la gana. Pero, claro, la tensión yo no la puedo modificar. O sea, el transistor deja pasar o no deja pasar, pero no controla la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esta tensión no la modifico. Yo os dijimos en la teoría, que la relación tensión-frecuencia hay que mantenerla. O sea, mitad de frecuencia, mitad de tensión. Esto con esto no se consigue. Bien, entonces, ¿qué dijimos que íbamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver... Hoy vamos a ver... Bueno, y habíamos terminado con esto explicándolo un poquitín. ¿Cómo convertir una fuente de alimentación de corriente continua, que os recuerdo que ya tenemos, después de hacer la rectificación y de hacer el filtrado? Yo tengo una fuente de alimentación de corriente continua, os recuerdo, de 311, 320, 311 sería con 220. Tengo la tensión de 230 rectificada, pues esta fuente de alimentación es de 320 voltios de corriente continua filtrada y estabilizada. ¿Vale? Bien. ¿Cómo consigo una tensión alterna? Pues mirar, necesito 6 transistores y los voy a ir saturando de forma que nunca pueden estar el T1 y el T2. Bueno, aquí es que aquí los llamé, si os fijáis, T1, T2, T3, T4, T5, T6, pero en el siguiente los llamé T1, T4, T3, T6, T5, T2. Bueno, pues están sacados de distinto libro, el montaje es el mismo, pero están llamados de diferente manera. Y luego los disparos están hechos para esta numeración, no para la otra. Fijaros, nunca pueden convivir el T1 y el T4. O saturo este o saturo este.
Nunca pueden convivir el T3 y el T6, nunca pueden convivir el T5 y el T2. ¿Por qué? Porque si lo hago convivir estos dos, lo que tengo es un cortocircuito entre el positivo y el negativo de la fuente de alimentación de corriente continua, del bus de continua. A esto se le suele llamar bus de continua. Bien. Pero sí que puede coincidir el T1, por ejemplo, con el T3. Eso no me importa. ¿Qué pasa si hago coincidir el T1 y el T3? Coño, pues que la R se pone a positivo y la S se pone a positivo. Bueno, ¿y qué? Diferencia de potencial entre la R y la S, 0. Fijaros, aunque la R esté a 320 y la S esté a 320, aquí os recuerdo que tengo 320 voltios y aquí tengo masa o 0 voltios, una fuente de alimentación de corriente continua, ¿vale? Si yo saturo el transistor T1, tengo aquí 320 voltios en la R, y si saturo el transistor T3, tengo aquí 320 voltios en el transistor T3, ¿no? En la S. Por lo tanto, diferencia de potencial entre la R y la S, 0. Están los dos a 320. Lo mismo ocurre si saturo el 6 y el 4. Claro, no puedo saturar el 4 cuando esté el 1, ¿eh? Eso no. Ni el 6 cuando esté el 3. Cuando saturo el 4 y saturo el 6, ¿qué tengo? Aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Aquí se ve todavía más fácil. Diferencia de potencial entre la R y la S, 0. ¿Vale? Pero sobre todo, importante que quiero que veáis es que también es 0 la diferencia de potencial cuando la R está a 320 y la S está a 320. Estoy centrándome en estos dos porque luego las relaciones con respecto a la tercera es la misma, ¿eh? No cambia. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tengo que hacer son los... Bueno, estos son las fórmulas, esto nada, ¿vale? Lo que tengo que hacer son estos disparos de aquí abajo. Joder. Esto no lo puedo ocultar. ¿Cómo es esto? Bloquear, no. Bloquear, ocultar. No sé, no me está ocultando, joder. Mierda. Esto no me pasaba en Oviedo, joder. Esto se puede ocultar. Configuración de la barra de tareas. Joder, ahora precisamente se ocultó. Y si lo quito, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Hijo puta! Vale, ahora. Bien, mirad. Tengo el 1 y el 4, ¿no? Van disparándose de forma alternativa. Lógico, no pueden convivir el 1 y el 4. Pero sí que pueden convivir el 1 y el 6 y el 5. Os recuerdo que el 1 es de arriba, el 4 es de abajo. El 6 es de arriba, el 3 es de abajo. El 5 es de arriba, el 3, el 2 es de abajo. ¿Vale? Entonces, como veis, aquí están conviviendo el 1, el 6 y el 5. Luego el 1, el 6 y el 2. Luego el 1, el 3 y el 2. Luego el 4, el 3 y el 2. Luego el 4, el 3 y el 5, etcétera, etcétera. Vale. Si voy dando estos disparos, lo que va ocurriendo es que van apareciendo estas formas de onda entre la R y la S, van apareciendo estas formas de onda, entre la S y la T aparece esta forma de onda, y entre la T y la R aparece esta forma de onda, que como os pintaba ayer, no es senoidal, pero sí que está desfasada. Bueno, aquí iría enmascarada la senoidal, ¿no? Aquí iría enmascarada la senoidal. No, esto tendría que pasar por aquí por medio, ¿eh? Aquí la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Así, y la verde abajo, no la voy a pintar. Lo que sí ocurre es que, si os fijáis, esta empieza aquí. Bueno, empezó aquí detrás, ¿no? Pero bueno, para coger un inicio que se vea. Esta empieza aquí y esta empieza aquí. Esto, si la vuelta completa son 360 grados, de aquí a aquí son 360 grados, pues de aquí a aquí hay 120 grados. Es decir, que las dos están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Vale? Y 120 grados con respecto a la otra, claro. Esta otra Vale, pero empezó aquí. Alberto, Sí. pero entonces ahí por qué pone para una conducción a 180 grados. Para una conducción a 180 grados. Pues... no lo sé. Porque como veis aquí lo tengo numerado a 360. No sé a qué se refiere eso. Podemos ver las En formas la de onda. figura, 180 grados. No.
No, que es 120. No, 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 son 360. Vamos, de hecho está dando vuelta y media, como ves. Arriba tengo numerados los grados. Si yo digo que la roja, vaya, si yo digo que la roja empieza aquí, veis que sube, baja, baja, sube y aquí vuelve a empezar otra vez, repite, que es justo los 360 grados. Y aquí, Sí, aquí hay 360 grados. Vuelve a empezar otra vez, ¿no? sí, sí, Claro, sí. si esta te fijas, joder, bueno, tendría que ir a dar esta raya, ¿eh? Estos son 120. 120. O sea, la amarilla empieza a 120 grados después. Y la verde, si esto lo siguiera, tendría que pasar 240. 240, claro. 0, 120, 240. Y entonces lo que se me forma es un sistema trifásico de tensiones equilibrado. Pero no es senoidal, ¿vale? Tengo el problema de que no es senoidal. No sé por qué puse aquí 180. Pero eso será por el SNE y el TNE. Tendrá que ver que la onda esa sí que es de 180 entera. Sí, pero esto es con respecto al neutro. A ver, no. No, porque si te fijas, mira, esta empieza aquí y vuelve a empezar aquí. O sea, aquí hay 360. Pero que cada onda tiene 180 ¿180 qué? grados. La cuadrada tiene 180 Ah, que grados. esto es Sí, la mitad y esto es la otra mitad. Bueno, Sí. ah, sí. puestos a interpretarlo, sí, vale. De hecho, está conduciendo esos 180 grados ahí. Sí, pero esto es Porque con respecto al, está. esto es con respecto al neutro, ¿eh? Y no tengo neutro. O sea, en el momento que le conecte un motor en estrella sí tendría un neutro, ¿vale? El centro de la estrella del motor. Pero yo cogería y Bueno, conectaría el motor aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo el motor lo conectaría, el motor va aquí, ¿eh? sí, sí, sí. Aquí. Y luego, dependiendo de lo que dé esto como es a 320 voltios, pues me daría una tensión entre R y S de 230 voltios eficaces. Bueno, ahora veremos un poco lo de los 230 voltios eficaces. Entonces tendría que conectar un motor en triángulo. Si es un motor 230 barra 400, lo conectaría en triángulo. Si estos son 320, ¿eh? Si estos son 320. Ahora bien, si aquí lo que tengo es, vengo de una trifásica que aquí ya me lo convirtió en 400 por raíz de 2, 500 no sé cuánto, entonces este motor debería ir en estrella. Y si el motor va en estrella, entonces, al punto central de la estrella, aquí, con respecto al punto central de la estrella, esta tensión que estoy viendo aquí es la que estamos viendo después, que la llama Rn, ¿vale? Rn. Con respecto a Tierra, fijaos, aquí tengo la Tierra también, ¿no? Pero bueno, con respecto a Tierra sería más raro. Con respecto al centro de la estrella del motor, esta tensión que la llama Rn sería la que estamos viendo allí. La Sn y la Tn son las tensiones de fase. Pero como no voy a poner unas... Bueno, sí, son estas, ¿no? La Rn, la Sn y la Tn. Ahí sí que tendría esas tensiones que están a 180 grados. Pero bueno, esto es cogerlo un poco con pinzas, no sé. Tengo que quitar eso de ahí para que no dé lugar a confusiones. A ver, lo que quiero deciros es, cuando está saturado el 1 y el 6, fijaros, cuando está saturado el 1 y el 6, que es durante todo este tiempo, vamos a centrarnos en una, ¿eh? Cuando está saturado el 1 y el 6, que es durante todo este tiempo, hasta aquí, ahí, ¿vale? Si la pintara vertical, aquí tengo saturado el 1 y el 6. La R y la S me está dando aquí más 320. Esto sería más 320. Pero luego pasa a estar saturado el 1 con el 3. Claro, fijaros, si yo ahora doy para atrás a esto, ¿dónde está aquí retrasar página? Página down. Página down. Página down. No me va. Su puta madre. Vale, anterior, anterior, anterior. Si yo tengo
Me pasé, ¿eh? No, sí, me pasé. Aquí. Si tengo el 1 y el 6, fijaros cómo la tensión, borro aquí, si yo tengo el 1 y el 6, fijaros cómo aquí sí que me aparece una tensión de 320, ¿no? Porque el 1 está saturado, está positivo, y el S está a través del 6, que está saturado, a negativo, o a 0. Por lo tanto, aquí sí que me aparece una tensión, ¿no? Me aparece ese trozo de la... Estoy con la RS, ¿eh? Pero luego, si os fijáis, que no puedo ver las dos a la vez, resulta que se satura, en vez del 1 con el 6, el 1 con el 3. Claro, si el 1 se satura con el 3, ¿qué ocurre? Que la tensión es 0. ¿Vale? Y luego ocurre que se satura, se quita el 1 y se pone el 4. Entonces, está saturado el 3 y el 4. ¿Qué ocurre con esto? Que cambia de dirección. Ahora la S es positiva y la R negativa. Bueno, negativa. Efectivamente, si yo aquí ahora pongo un polímetro en donde este está saturado a positivo y este está saturado a 0, ¿qué me marca el polímetro? Menos 320 durante todo el tiempo que esté en 3 y 4. Y luego se quita el 3 y se pone el 6. Si este está saturado a 0 y este está saturado a 0, vuelve a estar otra vez en 0. Y luego volvemos a empezar otra vez. Se quita el 4 y se pone el 1. Volvemos a empezar otra vez. ¿Entendéis? El orden es, aquí están 1 y 6. En este trocín de aquí están 1 y 3. En este trocín de aquí están 4 y 3. En este trocín de aquí están 4 y 6. Y en este trocín de aquí, vamos, trocín de aquí, ¿no? Y en este trocín de aquí vuelven a estar otra vez el 1 y el 6. ¿Veis que van cambiando? Aquí el 1 se mantiene, el 6 cambia. Se mantiene el de arriba, cambia el de abajo. De aquí a aquí se mantiene el de abajo, cambia el de arriba. Perdón. Se mantiene el de esta columna y cambia el de esta. ¿No? El 1 se mantiene y el 6 pasa de estar saturado al 3. Aquí. En la siguiente, ¿qué ocurre? Mantiene esta columna, pero cambia el de esta. Deja el 3, que es el de esta columna, pero cambia este, pasa del 1 al 4. Luego mantiene el 4 y pasa del 3 al 6. Y luego mantiene el 6 y pasa del 4 al 1. Y ya cierro el ciclo. Este es el mismo que este. ¿Se entendió esto un poco? Más o menos. No es tampoco... Quiero decir, os estoy explicando un poco cómo funciona para que veáis el principio de funcionamiento, pero tampoco es que nos matemos con esto, ¿eh? Esto viene hecho y ya está. Yo sé que hay unos transistores ahí y ya, punto, no hay más. ¿Vale? Bueno, si lo hiciera entre la S y la T, pues podría en juego esta fila de aquí. Vaya. Repito, si lo hiciera entre la S y la T, para sacar esta de aquí, tengo que hacerlo con esta fila de aquí, con esta fila de aquí, y olvidarme de esta. Y si quiero hacerlo con la T y la R, pues tengo que hacerlo con esta fila de aquí, la de arriba, y olvidarme de la del centro. ¿Vale? Bien. Si yo doy los pulsos más rápido, obtengo una frecuencia más rápida, ¿vale? Si este muro de aquí, ¿no? Que parece un muro de ladrillos, lo comprimo, entonces los pulsos 1, 4, 1, 4, 1, 4 se van a dar más rápido, pero el 6, 3, 6, 3 también, y el 5, 2, 5, 2 también, con lo cual estoy dando más frecuencia. Si lo estiro, será más lento, menos frecuencia. O sea, la cuestión está en dónde dar, si os dais cuenta, el secreto está en dónde dar los pulsos aquí. Que lo estoy dejando al aire ahí como muy feliz, yo, ¿no? Dice, sí, pero la verdadera inteligencia está ahí. ¿Cómo doy los pulsos, vale? ¿Cuál es el microprocesador que está controlando eso? ¿Cómo doy los pulsos? Vale. Pero claro, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí ahora viene la complicación siguiente. Sí, tú das más o menos pulsos, cambias la frecuencia, pero habíamos dicho que tenemos que cambiar no solo la frecuencia, sino que la tensión tiene que seguir a la frecuencia, ¿no? Mitad de frecuencia, mitad de tensión. Cuarto de frecuencia, cuarto de tensión. Y así. O sea, tengo que mantener, salvo que quiera hacer un experimento, ¿vale? O sea, experimento, quiero decir, salvo que yo quiera dar prestaciones al motor temporalmente,
pues tengo que mantener la relación tensión-frecuencia. Me explico. Hay veces que me interesa dar más tensión de la frecuencia que le corresponde o menos tensión de la frecuencia que le corresponde. El motor cambia de par, ¿vale? Gira con más par o menos par. Eso me puede interesar. Pero, regla general, mantener la relación tensión-frecuencia, ¿vale? Esa relación tensión-frecuencia tiene que mantenerse. ¿Cómo lo hago? Pues lo que voy a hacer es modular la señal. Y esto es un poco de complicación. Vamos a ver. Voy a hacer una modulación que se llama PWM, ¿no? Tenéis ahí, Pulse Width Modulation, ¿no? Que viene a ser modulación en ancho de pulso. Modulación en ancho de pulso quiere decir que yo voy a cortar esta señal. Esta señal no va a ser así, sino que la voy a cortar. Voy a cortarla en cachitos, ¿vale? Esto no va a ser, si va a ser a 50 hercios, sí que va a ser así, pero si no, la voy a cortar en cachitos. ¿Vale? Cachos muy pequeños. ¿Vale? Bien, esto, cuando digo cachos muy pequeños, me refiero que a lo mejor la frecuencia de la señal que corta esta otra, pues igual estamos en 2000, es programable, ¿vale? Es parametrizable. Igual estoy en 2000, 5000, 8000 y hasta algunos variadores pueden llegar a 16.000 hercios. Es decir, 16.000 cortes por segundo. Os estoy diciendo que si estamos a 50 hercios, esto son 20 milisegundos, acordaros. 20 milisegundos. ¿Vale? 20 milisegundos. Si yo cojo una frecuencia que corta 16.000 veces por segundo, claro, daros cuenta que estoy cortando aquí muchos cachos pequeños. ¿Vale? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues el objetivo de esto es lo siguiente, mirad. Bueno, esto es como se hace, ¿vale? No quiero meterme en esto porque si estuviéramos en clase sí me pararía un poquitín más. Son dos comparadores, ¿vale? Comparo una señal triangular con una señal senoidal que viene generada por la misma frecuencia que la onda tal. Bueno, no me paro en eso. Pero lo que voy a hacer es esto. Quiero que os quedéis con esta imagen de aquí. Fijaros, cuando yo comparo, en un comparador, cuando comparo una señal senoidal como esta de aquí. Esta no es muy senoidal, ¿eh? Parecen dos círculos, pero bueno, me sirve. Con una triangular y digo, vamos a ver, cuando la senoidal esté por debajo de la triangular, entonces saturo a negativo. ¿Lo veis? La señal está aquí abajo. Y cuando la señal senoidal esté por encima de la triangular durante todo este tiempo, la senoidal está por encima de la triangular, ¿no? La triangular está por aquí abajo, la senoidal está aquí arriba. Entonces saturo a positivo. ¿Vale? Entonces voy comparando. Y entonces, como veis, claro, aquí la senoidal está por encima, luego a lo mejor está un pelín por debajo, luego otra vez por encima. ¿Qué ocurre? Pues que si os fijáis, el ancho de este pulso va cambiando. Aquí tengo un ancho más largo, aquí más estrecho, aquí más estrecho, aquí más estrecho, aquí más estrecho, aquí. Aquí prácticamente desaparece, vuelve a ensancharse. Vale. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy modulando la señal de forma que enmascarado aquí en los tiempos, guardado aquí en los tiempos, está la señal senoidal, si os dais cuenta. Es decir, aquí tengo mucho nivel en alto, aquí prácticamente están igual, en alto que en bajo, y aquí tengo mucho nivel en bajo, ¿vale? Entonces, enmascarada en los tiempos, ¿no? Cuanto más alta sea la señal senoidal, más tiempo va a estar arriba y menos tiempo abajo. Cuanto más baja sea la señal senoidal, cuando se hace negativa, más tiempo va a estar abajo y menos tiempo arriba. Y cuando está igual, bueno, pues más o menos está el mismo tiempo arriba que abajo. ¿Vale? Más o menos. Aquí, para que se viera, hemos hecho que los cortes de la triangular no fueran muchos con respecto a la senoidal. Tener en cuenta que estos cortes, aquí, en vez de haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos positivos de la triangular, pues igual había 500. ¿Vale? Había 500 igual, o 1000, no lo sé. ¿Eso qué quiere decir? Que estos cortes yo no los vería. No sé si me explico. Para que se viera ahora, para que se viera el efecto, ¿no?, del PWM, de la modulación en ancho de pulso, pulsos más anchos, pulsos más estrechos, hice los cortes que son 10 en un semiciclo y 10 en el otro, aproximadamente. Pero a lo mejor son 10.000 en un semiciclo y 10.000 en el otro. Entonces estos cortes van a ser mucho más, pero el efecto va a ser el mismo, ¿eh? Va a estar aquí mucho más tiempo arriba y aquí mucho más tiempo abajo.
O sea, que estoy guardando en el ancho del pulso, estoy guardando la información de la senoidal. Lo estoy guardando ahí. Básicamente eso es lo que es modular, ¿vale? Guardar mediante un tipo de información, en este caso el ancho del pulso, la información de una analógica, que es la senoidal en este caso. A ver, yo entiendo que esto es un rollo, pero lo tengo que contar porque cuando es como hace él la regulación de tensión, ¿vale? La regulación de tensión no la hace, habíamos dicho que si a 50 hercios, yo doy 230 voltios, a 25 hercios debo dar la mitad. ¿Entendéis? Y dar la mitad, en mi cabeza es, coño, si estos son 230, pues estos son 115. Tengo que bajarla, pero tiene que seguir siendo senoidal. Pues no, no va a ser senoidal. Entre comillas, no va a ser senoidal. Va a ser senoidal, pero a su manera. La información va a estar guardada en los anchos de los pulsos. Pero en realidad yo aquí tengo un pulso muy estrecho, luego aquí uno más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, más estrecho, más estrecho, más estrecho, más estrecho, más... Pam, 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 pam. Negativo para el otro lado, vamos. ¿Entendisteis? Es un poco lío esto, pero lo tengo que contar. ¿Por qué? Porque es la manera como él regula la tensión. Eso es un motivo, y me lo tenéis que creer. Pero el segundo motivo es que cuando lleguemos al laboratorio y pongamos el osciloscopio, no va a aparecer una tensión senoidal en el motor, va a aparecer esto. Esto va a aparecer. Entonces, ¿no le estás dando senoidal? Sí, pero guardado por ahí. ¿Vale? El motor, iba a decir, no se entera. Como le estoy dando un pulso que es fiel reflejo de la senoidal, pues entre comillas no se entera. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema de chopear la señal a esta velocidad? O bueno, a esta velocidad no. Daos cuenta que lo hice 10 y a lo mejor son 10.000. Chopearla a tan alta velocidad. Pues que en el fondo yo no le estoy dando senoidal. Le estoy dando una señal chopeada, cortada, ¿no? Le estoy dando pulsos al motor y eso no es para lo que está preparado. Y entonces ocurre que aparecen armónicos. Y esto necesitaría una clase para explicar qué son los armónicos. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea, simplemente voy a decir, aunque lo aclaremos más adelante, un armónico simplemente va a ser que esta señal no es así, que es la que me sirve la compañía, no es que es esta. Pues resulta que yo estoy metiendo aquí mierda. Sí, dije mierda. ¿Vale? Estoy metiendo aquí impurezas. O sea, esta señal no es la azul, sino la roja. Si ahora pudiera filtrar y borrar la azul, veríais solo la roja y veríais, coño, esto, vale, sí, la senoidal se reconoce. Se reconoce, pero... eso... Vale, pues no os digo nada. A medida que los armónicos van creciendo, pues resulta que esto es así. ¿Vale? ¿Se reconoce todavía? Sí, sí, ¿vale? La senoidal sigue ahí. ¿Vale? Más o menos metida, para que os hagáis una idea, lo que vería sería esto, ¿no? ¿Está ahí la senoidal? Sí, hombre, la senoidal está guardada, más o menos por ahí está guardada, ¿no? Por aquí. Pero menuda mierda. Bueno, pues esto puede producir efectos, bueno, pues depende del aparato, ninguno, o puede producir calentamientos intempestivos, no intempestivos, calentamientos no deseados del motor, otros tipos de consumidores que tenga, porque el problema no es que se los coma el motor, es que encima se enchufan a la red. Entonces todos mis aparatos de mi red van a sufrir esa suciedad electromagnética, ¿no? Eléctrica. Pero lo más grave es que también me puede hacer saltar diferenciales, ¿vale? Si son diferenciales que no están preparados, pues puede hacer saltar diferenciales esto. Y no hay ninguna derivación a tierra, ¿eh? Simplemente es que hay, pues eso, impurezas, o sea, armónicos en la red. Bueno, como esto necesita mucha más explicación, simplemente yo creo que con esto nos queda más o menos claro. Es decir, aquí, bueno, vine a representar un poco lo que ocurriría, ¿no? Que la senoidal está ahí, pero está, ¿vale? No, eso. No quiero machacaros más con esto, porque en realidad tampoco
nos aporta gran cosa. Sí, saber que modula la señal, ¿vale? Que los variadores la modulan y que están atacando al motor con esto, no con esto, ¿vale? Con esto. Pero que el motor lo interpreta más o menos así. Como le doy muy poco tiempo, sí, mucha tensión, pero poco tiempo, pues lo interpreta más o menos así, ¿vale? Porque si no, el día que conectemos el osciloscopio al variador, pues me vais a decir, ¿y esto qué es lo que es? Pues esto es la señal modulada en amplitud, perdón, en pulso, ¿vale? Una modulación en ancho de pulso. Bien. No quiero contaros más de esto porque yo creo que esto sí que lo vamos a ver. Vale. Hay una serie de seguridades, ¿no? Disparos por sobrecarga, límite de sobretensión, disparo por sobretensión, disparo por baja tensión del bus. Hay una serie de seguridades que yo, en algunos parámetros, y que el variador va a disparar. Me va a aparecer una luz roja y va a cortar la alimentación al motor. Bueno, bien. Se guardan los datos en una EEPROM, vamos, en una memoria. Y existen la posibilidad de hacer un control mediante una entrada que tiene el variador de 0 a 10 voltios y la mayoría de ellos tienen dos, una de 0 a 10 voltios y otra de 4 a 20 miliamperios para darle la consigna, ¿vale? 0 voltios serían motor parado, 10 voltios 50 hercios, motor a 1500 por decirlo así. En el rango de tensiones pues tengo todo el rango de velocidades. Bueno, esto es una historia, el control vectorial consiste, pero tiene que ser un motor especial, ¿vale? Que le dé al motor, que le dé al variador una serie de información. Hay un control vectorial también en lazo abierto, que se puede, simulando los parámetros del motor. Esto sería, si os suena, sería el modelo matemático de un transformador que también me sirve para un motor, ¿eh? Es el mismo modelo matemático del transformador. Entonces, basándose en este modelo matemático, el variador supone que tiene una reactancia inductiva en el estator. Bueno, supone, se la digo yo, o ya veremos que la mayoría de los variadores pueden hacer lo que se llama un autotuning. El autotuning consiste en que el variador, yo lo enchufo al motor y le digo, haz el autotuning, apretando un botón. Y entonces él coge y arranca el motor, lo gira para un lado, lo gira para el otro, lo acelera, lo frena, lo tiene para un cacho, le mete corriente continua, corrientes de diferente frecuencia, y cuando termina, pues se hace un mapa de este circuito equivalente del motor. Es decir, cuál es la resistencia de los devanados del estator, cuál es la reactancia inductiva de los devanados del estator, cuál es la resistencia y la reactancia inductiva de los devanados del rotor. Los devanados del rotor, que es una jaula de ardilla, si no es un motor de rotor devanado. Cómo se está caracterizado el hierro, ¿no? Esta parte de aquí sería cómo está caracterizado el circuito magnético del motor y cómo se comporta en carga, etcétera, etcétera. Bueno, si lo hago en carga, si lo hago en vacío, tal. Bueno, pues una vez que termina el autotuning, él lo configura. Lo guarda en sus datos, ¿no? ¿Qué motor tiene conectado? Y en función de eso, puede hacer lo que se llama un control vectorial. ¿En qué consiste un control vectorial? Bueno, en el fondo es trabajar, daos cuenta que el motor, el variador al motor, le da frecuencias y tensiones. Ya veis que las tensiones, como se las da un poquitín de aquella manera como acabamos de ver, ¿no? Moduladas en tal. Frecuencias y tensiones para hacer pues un control del par y la velocidad pues en unas determinadas características. Tampoco quiero meterme mucho en ello, ¿eh? Más adelante lo veremos. Bueno, el control vectorial es un poquitín más preciso, mantiene la velocidad a par cero, perdón, el par a la velocidad cero. Bueno, hay motores que tienen dentro captadores magnéticos, ¿no? Del campo magnético que está generando las corrientes. Pues se les puede, esa información se le puede dar al variador para ver cómo está tratando el motor. Es lo que se llamaría enlazo cerrado, ¿no? Yo te doy una corriente y una frecuencia, pero mido a ver qué campo magnético estás creando y me lo devuelves a través de una entrada analógica que tengo preparada al efecto, ¿no? Y en función de eso decido si lo que te estoy dando está bien o mal, ¿vale? Es lo que se llama un control enlazo cerrado, esto de aquí. No se nos escapa un poquitín del curso y se nos escapa sobre todo el tema de teleformación. Lo veremos un poco en los parámetros, ¿vale? Bien. Y esto, por supuesto, la mayoría de los motores, bueno, la mayoría, algunos de los motores, el objetivo que tienen es mantener la velocidad, sería lo más clásico, ¿no? Imaginaos que yo tengo un motor que tiene que mantener la velocidad sí o sí. ¿Y sí o sí a qué se refiere? Pues que desde vacío a plena carga yo quiero que el motor mantenga la velocidad exacta, 1358,36 revoluciones por minuto, la que me dé la gana, ¿no?
No, por suerte no son muchas aplicaciones las que lo hacen, pero existen esas aplicaciones, ¿no? Entonces, yo si tengo que mantener la velocidad, claro, si cargo el motor se me achica. Si suelto el motor, si quito carga al motor, el motor se me lanza. Y eso va a haber una variación de velocidad ahí. El variador tiene que ser capaz de notar eso y reacondicionar la alimentación que le da al motor para que consiga otra vez la velocidad. Bueno, eso se consigue con un lazo cerrado, por supuesto, si no, no se podría conseguir. Lazo cerrado me refiero a que esté midiendo la velocidad del motor y le esté informando al variador de a qué velocidad va, para que él detecte que si baja, vuelve a darle un poquitín más y vuelva a subir a coger la velocidad que tenía. Y si sube, le da un poquitín menos y vuelve, ¿vale? Bien, la calidad de un sistema de regulación como estos, pues viene dada primero por el tipo de regulación que voy a hacer, si es proporcional, si es derivativa, si es integral. Y por la velocidad a la que lo hace. Imaginaos un motor girando a 1200, de repente lo cargo, me baja a 1150, pero el sistema se da cuenta y lo vuelve a subir a 1200. ¿Cuánto tarda en hacer eso? Pues ahí está la calidad de un sistema de regulación. Un sistema un sistema proporcional conseguiría recuperar de esas 50 vueltas que perdió, inmediatamente me estoy refiriendo a segundos, ¿vale? Menos de 2 segundos. Conseguiría recuperar pues un porcentaje de vueltas. En vez de caer hasta 1150, de 1200, pues caería hasta 1190, si es muy bueno, ¿no? ¿Vale? No perdí 50 vueltas, perdí 10. Y es inmediato, ¿vale? Lo que tarda el motor en reaccionar. Pero no es exacto. Como veis, perdió 10 vueltas. Para eso tengo que irme a un PID. Bueno, a una derivativa, una integral. Sería más largo de explicar, ¿no? Pero lo habitual es que los variadores tengan una acción proporcional, integral, derivativa. Vale, con la PID yo puedo volver a conseguir las 1200, pero tengo que pagar el precio del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor tarda un par de segundos, 3, 4, depende de la carga, pero consigo otra vez las 1200 al cargar el motor. Y al descargarlo lo mismo, ¿vale? Se me va a embalar hasta 1300, inmediatamente va a iniciar el módulo PID, el módulo proporcional integral derivativo, va a iniciar los cálculos para volver a conseguir las 1200, cambiando tensiones y frecuencias, ¿eh? Eso lo va a hacer él solo. Bueno, no me voy a meter en esto porque aquí aparece, como veis, bueno, esto es de asignaturas de regulación bastante complicadas, de servosistemas, etcétera, etcétera. Aparecen integrales, aparecen cosas aquí que, bueno, esto igual no debería estar aquí. Esto lo preparé para un curso en Arcelor y tampoco se aclararon, así que, bueno, estoy cometiendo muchos errores hoy. Pero bueno, no lo quito de aquí porque después si no lo pierdo, ¿eh? Más que nada lo había preparado esto hace unos años para esto, para Arcelor, y lo metí aquí y si no lo pierdo. Vale, pero bueno, aquí vendría un poco la explicación de cómo funciona todo esto, ¿eh? No voy a pararme. Existe la posibilidad de regeneración, ¿vale? De hacer un frenado dinámico o regenerativo. El frenado dinámico consiste en disipar la energía del motor cuando tiene mucha inercia, disiparla en una resistencia que suele venir al efecto en el variador. Suele venir dos tornillos donde no viene la resistencia, pero sí los tornillos donde conectarla, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un motor embalado y quiero frenarlo, ¿qué hago? Parte de la energía del motor la devuelve a la red. En este caso, la red es mi variador. Y el variador la deriva a la resistencia y la resistencia se calienta. Y entonces hago un frenado dinámico, ¿vale? Es como un freno motor eléctrico, ¿no? Como un freno motor eléctrico, que lo llevan algunos camiones, ¿no? Esos puntos que le dan, o los autobuses, ¿no? Al bajar cuestas, tienen una palanquina y le meten un punto de resistencia, 2, 3. ¿Qué tienen? Pues tienen un generador en algún lado generando corriente. El propio generador carga las baterías, pero deriva la energía a unas resistencias. Y entonces el generador se achica, ¿vale? O sea, se achica, frena a la máquina, que en ese caso es el camión bajando del puerto, ¿no? Y la otra opción, que no la tienen muchos variadores, esta la suelen tener todos, ¿vale? El frenado dinámico y la posibilidad de poner una resistencia con un frenado dinámico, la tienen todos. La otra opción que no la suelen tener los pequeños por lo menos es el frenado regenerativo. La energía regenerada se devuelve a la red de alimentación, es decir, el variador hace como de fuente de alimentación hacia la red, como de generador. Fijaros que tiene que pasar otra vez todo el proceso para atrás, ¿vale? Pero claro, en el proceso regenerativo igual aquí tienen que intervenir
tiristores, ¿vale? No solo diodos, por eso los pequeños no los suelen montar. Pero bueno, o sea, la energía que tiene almacenada el motor la devuelve al bus de continua y del bus de continua, a través de un sistema de tiristores, la regenera a la red otra vez, ¿vale? Devuelve energía a la red. Bueno, curiosidades, ¿eh? Bien, bien. Vale. ¿Alguna duda? Yo sé que estos son cosas... Bueno, son cosas. Bien, vale. Entonces, vamos a ver la última parte, ¿vale? ¿Qué hora es? Las 12. Bueno, pues hoy me aguantéis el rollo, que no tenéis ejercicios. Vamos a ver la última parte. Vale. La última parte, bueno, repito, mañana vamos a ver un catálogo real, ¿vale? El catálogo real del variador que tenemos en el taller, ¿vale? Pero básicamente, todos los variadores, esto es como genérico, ¿vale? Esto que voy a contar ahora es como genérico, valdría para cualquier variador. Unos los llamarán de de una manera, otros de otra, lo que os contaba ayer de los autómatas, ¿no? Dice, existen parámetros comunes a los convertidores de tensión-frecuencia, bueno, a los variadores, y parámetros avanzados como el autotuning y el ahorro energético, esto que acabamos de comentar, ¿no? Los convertidores de control vectorial disponen además de varias opciones como el control vectorial, o sea, el control tensión-frecuencia con realimentación, vectorial enlazo abierto, bueno, algunas variaciones, ¿no? Pero hay algunos parámetros que son comunes, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de aceleración y desaceleración, las curvas en S, ahora las veremos un poco, las formas diferentes de frenada, la multivelocidad, la selección de la curva VF, que esta relación tensión-frecuencia sea más grande o más pequeña, temporizaciones al arranque o al retardo, el ajuste de la portadora, ¿no? Esa señal triangular que vimos antes, a qué frecuencia funciona, y posibilidad de ponerle a un motor, a un variador, frecuencias prohibidas. Y luego hay otros parámetros, no me voy a meter en ellos, ¿vale? Que pueden tener unos variadores y otros no. Y las funciones P y D, ¿vale? Las funciones enlazo cerrado. Voy a comentar estos de aquí arriba porque son los que nos vamos a encontrar en todos los variadores y explicarlos un poco en qué consisten. Y mañana vamos a personalizar para el nuestro. ¿Os acordáis del tiempo de aceleración, desaceleración? Sí, pues en este variador se llama ACC y DEC y están en este menú de aquí. En otro, el de nuestro es un Altivar 12, pues en el de Siemens, pues resulta que tienes que entrar en el menú parámetros, ir al de avanzados y acceder al parámetro 1215, que es el de aceleración. ¿Entendéis? O sea, el lenguaje será diferente, pero en realidad yo quiero una rampa de aceleración. Vale, ¿qué es una rampa de aceleración? Pues una rampa de aceleración... Perdón, esto... Empezamos por el frenado por inyección de corriente continua. Bueno, ¿qué es un freno por inyección de corriente continua? Pensé que venía el de la rampa de aceleración, luego vendrá. Bueno, yo tengo el motor funcionando, hace una rampa de aceleración, fijaros, esto sería la frecuencia que le estoy dando al motor en función del tiempo, por lo tanto le estoy dando cada vez más frecuencia, cuando pasa el tiempo le estoy dando cada vez más frecuencia, más frecuencia, más frecuencia, y se estabiliza en una velocidad. Aquí está estabilizado en una velocidad, 50 Hz, 45 Hz, lo que sea. Vale, si yo activo la frenada por inyección de corriente continua, bueno, desactivo el run y tengo activada fijaros que el run es... el botón run, ¿no? El botón de correr, del botón de funcionar, es prioritario con respecto a la inyección de corriente continua, ¿no? Entonces, si yo desactivo ese, inmediatamente el motor que hace frena utilizando la rampa de aceleración y luego en el último tramo hace una inyección de corriente continua. ¿Eso qué es? Pues que en vez de darle corriente alterna a los devanados del motor, coge y le da una tensión de corriente continua. ¿Cuánta tensión? La que a mí me dé la gana y durante el tiempo que a mí me dé la gana. Bueno, hay unos límites, ¿eh? No, la que a mí me dé la gana, 2000 amperios hay de inyección de corriente continua. No, hay unos límites, que cada variador tendrá los suyos, ¿no? Pero puedo regular la inyección de corriente continua y el tiempo que se la doy. Vale, ¿eso para qué es? Bueno, pues eso es para sujetar el motor. Esto está pensado sobre todo para sujetar el motor mientras entran en un descenso, ¿no? Imaginaros una grúa que está descendiendo una carga, ¿vale? Y la quiero suspender, en un momento determinado quiero suspenderla, dejarla suspendida porque tengo que girar la grúa. Quiero girar la grúa. Vale, pues entonces cojo, desciendo la velocidad, ¿vale? Paro la carga
y le meto una inyección por corriente continua. Inmediatamente el motor, cuando yo le meto corriente continua, bloqueo, ¿no? Estoy bloqueando, estoy atenazando el núcleo de la máquina y la máquina queda bloqueada, sujetando la carga en el aire. ¿Para qué es esto? Pues en ese medio tiempo entrarán unas zapatas mecánicas que sujetan el eje, o no, o se mantiene ahí clavado en el aire mientras yo giro la máquina, ¿vale? Mientras yo giro la máquina. Normalmente está pensado para que entren las zapatas mecánicas que bloquean el eje, ¿eh? Vale, antes de volver a soltar la carga para subirla o bajarla, tengo que soltar esas zapatas mecánicas y acelerar hacia arriba o acelerar hacia abajo. Vale, eso sería una inyección de corriente continua. Bueno, esto es como en el variador, en el autómata, quiero decir, cuando le doy la orden de funcionamiento, pues hay un retardo al encendido o un retardo al apagado, ¿vale? No arranca inmediatamente el motor, sino que arranca con un retardo. Bueno, esto no tiene mucho que explicar, ¿vale? Lo que pasa es que el retardo lo tenemos dentro del variador en vez de tenerlo dentro del autómata que lo controla. Bien, esta sí es la rampa de aceleración y deceleración. Mirad, la rampa de aceleración es el tiempo que va a tardar el motor en acelerar, o el variador, en acelerar al motor desde la velocidad 0 hasta la frecuencia nominal, que normalmente son 50 Hz. Normalmente en España son 50 Hz. Vale, por lo tanto, ese tiempo, o sea, este parámetro se mide en segundos, ¿no? Yo quiero que tarde de 0 a 50 Hz 10 segundos. Vale, pues ya está. Lo que pasa es que a veces os preguntan, yo quiero que tarde de 0 a 25 Hz, 25 sería fácil, ¿no? Quiero que tarde de 0 a 25 Hz, quiero que tarde 3 segundos. Pues el parámetro de la rampa de aceleración tendrías que ponerle 6, porque siempre está referido a la velocidad nominal. Como a mí lo que me dijeron es que querían que tardara de 0 a 25 Hz 3 segundos, pues yo tengo que calcular 25 Hz es la mitad de 50, pues tengo que ponerle el doble de tiempo. ¿Entendéis? O sea, todos los variadores además funcionan así, ¿eh? Tiempo que tardo desde 0 hasta la velocidad nominal, 50 Hz. Luego hay variantes, ¿vale? A lo mejor es desde la velocidad mínima hasta la velocidad máxima, que son otros dos parámetros. Y entonces ya tengo que tener cuidado porque a lo mejor la velocidad mínima se la puse en 5 Hz y la velocidad máxima se la puse en 48 Hz. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Pero en principio, por defecto, la velocidad mínima está en 0 y la velocidad máxima está en 50. También puede ser que la velocidad máxima esté en más de 50, ¿eh? 60, 70, 80. Fijaros que estoy hablando de velocidades en hercios. Pensar siempre en la fórmula 60F partido por P. El 60 y el P quedan fijados por el motor. Por lo tanto, la velocidad depende exclusivamente de la frecuencia. Por eso hablo en hercios, ¿vale? Cuando digo la velocidad de 50 Hz, la velocidad de 60 Hz. No, mire, 50 Hz, 60 Hz no es una velocidad, es una frecuencia. Sí, pero tiene su equivalente en el motor que le estoy conectando, ¿vale? Entonces, si cambio la rampa de aceleración, ¿qué pasa? Que el motor acelera más rápido o acelera más lento, ¿vale? Más rápido o más lento. Depende de las necesidades. A veces necesito una aceleración rápida y otra lenta. Bueno, pues existe el alter ego, que sería la rampa de deceleración. Desde la velocidad máxima hasta la velocidad mínima, ¿cuánto tiempo quiero que pase? ¿Cómo quiero que sea esa rampa, ¿no? El motor se va a ir parando poco a poco. O más poco a poco, ¿vale? Bien. Existen variadores que solo tienen una rampa de aceleración y una rampa de desaceleración. Y existen variadores que tienen varias rampas. Existen varias rampas. Y yo puedo seleccionar una u otra con unas entradas digitales que tienen. Los variadores todos van a tener entradas digitales, ¿eh? Entradas digitales como los del autómata, ¿vale? Y 0.0 y 0.1 y 0.2 teníamos unas palanquitas ahí para decirle 1 o 0, 1 o 0. Bueno, pues los variadores normalmente, los más pequeños, normalmente tienen 4. De ahí para arriba, 4, 6, 8 o más. Entradas digitales. Y con esas entradas digitales es como se comunica el hombre con el variador, ¿vale? El operador con el variador. Arranca, para, gira para un lado, gira para el otro, cambia de rampa de aceleración o rampa de desaceleración. Fíjame unas velocidades, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esto más o menos se entendió, ¿no? Rampa de aceleración. Bueno, los variadores tochos, los variadores grandes pueden tener 4 o 6 rampas de aceleración distintas. Bueno, el desarrollador, el fabricante te lo permite. Luego, no, yo solo necesito 2. Bueno, vale, pero las tienes disponibles, ¿vale? Bien. Curvas en S. Fijaros,
Esta rampa de aceleración es un poco dura. Dura me refiero al motor está parado y de repente ping, empieza a acelerar. Ojo, empieza a acelerar, ¿eh? No quiere decir, porque un motor conectado a la red directamente me haría paz, aquí directamente, ¿eh? Un motor conectado a la red lo que me haría sería esto. Bueno, no fue queriendo, pero realmente no iría vertical del todo, está bien así, ¿no? Y haría esto. Él haría su propia rampa de aceleración, la que mecánicamente tuviera, pero claro, no puedo pasar de 0 a 1500 vueltas en un milisegundo, eso no puedo. Necesita un tiempo. Vale, yo lo que estoy haciendo es suavizando el tiempo con la rampa de aceleración, ¿vale? Lo estoy suavizando. Pero aún así, aquí y aquí, es un poquitín dura. Aquí estaba acelerando, fijaros que los humanos notamos las aceleraciones bastante. Os voy a poner un ejemplo, mirad. La siguiente diapositiva, la siguiente... esta bicha, no sé cómo llamarla, diapositiva, no, queda un poco antiguo. Es una curva en S. ¿Qué es una curva en S? Bueno, pues yo sí tengo una rampa de aceleración. Sí tengo una rampa de aceleración. Yo sí le digo que de aquí a aquí quiero que tarde no sé cuántos segundos. Pero además voy a suavizar la curva aquí y aquí con un tiempo de inicio de aceleración y un tiempo final de aceleración. Y entonces lo llaman curvas en S. Bueno, la S sería más bien esta otra, la de desaceleración. Pero bien. ¿Para qué es esto? Pues básicamente para los ascensores. Bueno, para los ascensores o para todo aquello que sea muy sensible a los cambios de velocidad. Pues, por ejemplo, una embotelladora. Si yo tengo las botellas encima de una cinta transportadora y no le pongo ninguna rampa de aceleración, cuando conecto el motor me las tira todas, claro. La cinta pasa de 0 a no sé qué, ¡bumba! Todas al suelo. Vale, pero con rampas de aceleración más o menos duras, tendría que poner una rampa de aceleración muy lenta para que la embotelladora empezara a funcionar muy lentamente. Si yo quiero que empiece a funcionar más rápidamente, vale, la rampa de aceleración será una, pero le suavizo tanto la arrancada como la estabilización. Esto no es la parada, ¿eh? Esto es la estabilización en una velocidad. Aquí estaría la velocidad, ¿eh? En el eje vertical estaría la velocidad. Velocidad cero, velocidad final. Como la estabilización en esta velocidad. Entonces aquí ya no voy acelerando. Y os decía que los humanos somos muy sensibles a eso. No sé si os fijasteis, pero de unos años para acá los ascensores montan variadores y tú no notas cuando, si está bien calculado o no, no notas cuando el ascensor arranca y cuando para en la planta. No lo notas. En el otro extremo serían los ascensores antiguos de los años 50 o 60 que, coño, llegabas abajo y te bajaba los calcetos casi. ¿Eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? Se nota, ¿no? Cuando llegaba abajo, ¡pum!, recibías un golpe. Bueno, ese sería el otro extremo. Por el medio hubo cosas tal, ¿no? Ahora mismo lo que tengo es, no hay ascensor que no monte variador. La jefa otra vez. Dime. Sí, señora, estoy en clase. Te llamo ahora en un ratín, sí, te llamo en un ratín. Venga, hasta ahora. Vale, vale, lo intento después. O si ves la llamada, me llamas tú después. Es que ya terminé. Venga, hasta luego. Sigo. ¿Vale? Tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración. Curva S, ¿vale? Curva S. La curva S viene por el nombre, vamos, por la forma que tiene a la salida, ¿eh? No porque sea sensible, simple o algo de eso, ¿no? Bien. Frecuencia portadora. Mirad, lo que os decía. Hay veces que la velocidad más pequeña no me interesa que sea 0, ni la velocidad más grande quiero que sea 50. Pues a lo mejor este límite lo puedo subir o bajar, y este límite, hombre, bajar no puedo bajarlo de 0, pero sí puedo subirlo, y entonces quiero que el motor solo funcione entre 5 y 45 hercios, o entre 5 y 60 hercios. Bueno, que por debajo de 5, si le mando a ir por debajo de 5, que se pare ya, ¿vale? Que ya no funcione, ¿vale? Entonces, esos dos límites los puedo cambiar. También hay dos parámetros que son velocidad máxima. Los estuve mirando esta mañana en el altivar que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, este parámetro se llama HSP. Es un mnemónico que significa High Speed. El problema, un mnemónico son 3 letras que me dicen algo, ¿vale? Pero me lo dicen en inglés. Entonces, no sé si aportan mucho.
Entonces, este, por ejemplo, sería el parámetro se llama HSP, lo veremos mañana, que es High Speed, y este de aquí se llama LSP, Low Speed. Para los ingleses está muy bien, para nosotros, bueno, nos da igual que ponga HSP o VCR, eso me da igual. Bien, límite superior e inferior. Modificación de la curva de aceleración. Mirar, la curva de aceleración no, perdón, la curva VF. La curva VF, la curva tensión-frecuencia, os dije que tenía que ser lineal, ¿vale? Os dije que tenía que ser, ahora tengo que trazar aquí una línea. Bueno, debería ser una línea, ¿eh? Debería ser doble de frecuencia, doble de tensión. Triple de frecuencia, triple de tensión. O sea, frecuencia máxima 50 Hz, 230 voltios. Mitad de frecuencia, 25 Hz. Mitad de no sé qué. ¿Entendéis? Debería ser lineal. Pero yo puedo modificarla a gusto, ¿vale? Yo puedo hacer que primero esta curva pues tenga un comportamiento un poquitín más suave y después puedo hacer que tenga un comportamiento más duro, más fuerte, ¿vale? Que esté por encima o por debajo de la otra. O al revés, ¿eh? Que aquí haga un arranque más fuerte y luego ya se suavice. ¿Entendéis? Eso lo puedo modificar pues trabajando por tramos, ¿vale? No puedo modificarlo. Hay algunas preprogramadas que a lo mejor me interesan, pero luego puedo trabajar por tramos. Y puedo modificar la curva un poquitín más arriba, más abajo, con respecto a la lineal, que es la que viene por defecto. ¿Vale? Con respecto a la lineal que viene por defecto. Bueno, pues esto es otro parámetro que también puedo modificar en los variadores. Más cosas. Bueno, que os decía antes. Puedo tener distintos tiempos de aceleración y desaceleración. Y eso lo hago con un interruptor, ¿vale? Con una entrada digital. Si está abierta, tengo el tiempo de aceleración 1 y el tiempo de desaceleración 1. Pero si está cerrado, tengo el tiempo de aceleración 2 y el tiempo de desaceleración 2. Bueno, pues puedo decirle al motor que desde 0 hasta una determinada velocidad acelere muy rápido y luego que acelere lentamente, ¿vale? Hasta que se cierra, ¿no? Hasta que se cierra este. Que lo tengo controlado con un... Vamos, que está midiendo la velocidad del motor y a determinada velocidad me cierra el contacto y entonces pasa a una rampa de aceleración más lenta, ¿vale? Acelera muy rápido y luego más lento. Y lo mismo para la parada, ¿vale? Bueno, pues hay variadores que tienen media docena de rampas de aceleración y desaceleración. Bueno, ¿las usas o no? Bien, velocidades programadas. Mirar, casi todos los variadores, por no decir todos, ya menos los muy bajos, ya que tengan muy pocas capacidades, tienen lo que llamamos velocidades programadas. ¿Qué es una velocidad programada? Pues es en función de los 4 interruptores que tengo. Fijaros, tengo aquí 4 interruptores. Bueno, aquí me pusieron 3, ¿vale? Porque uno lo empleamos para la marcha paro. Entonces, si pongo el motor en marcha, él lee, ¿no? Y dice, bueno, si los 3 están a 0, esto lo puedo hacer, ¿eh? Si los 3 están a 0, la velocidad, quiero que vayas a la velocidad programada 1. Y él se pone, por ejemplo, a 10 hercios. Vale, pero si la combinación en vez de ser 0, 0, 0 es 1, 0, 0, o sea, cierro un contacto de los 3 que tengo para las velocidades programadas, pues resulta que la velocidad programada es F2. Y tienes que acelerar hasta esa frecuencia. Si la combinación es 0, 1, 0, F3, 1, 1, 0, F4, como veis, aquí tengo 8 velocidades programadas, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etcétera, etcétera. Lo que habíamos visto en digital. ¿Vale? ¿Para qué es esto? Hombre, pues 8 me parece una exageración, pero a lo mejor 4, sí. Pues me interesa que el motor es una vagoneta, pues que a la velocidad cuando va cargado para un lado sea una fija y cuando viene descargado, pues que sea mayor. Pues cambio esos interruptores cuando llega al final y entonces no es la misma la velocidad de ida que la de vuelta. O la de elevar una carga que la de bajarla. O bueno, lo que sea. ¿Vale? Entonces tengo hasta 8 velocidades programadas con 3 interruptores. Más de 8 me parece ya rizar el rizo, ¿no? Tendría una novena velocidad programada, si queréis, que la traen todos los variadores, que es la función de jog. Jog, si os dais cuenta, ahora se llaman runners, pero hubo un momento de la historia, ¿no? Ahora se llama hacer running, ¿no? Ir a correr. Pero hubo un momento de la historia, en los años 70 y 80, que se llamaba hacer jogging. ¿Jogging qué es? ¿Jog qué es? Jog es trotar, ¿vale? Bueno, yo lo traduzco por trotar, es ir paso a paso. Normalmente los variadores no lo llaman trotar, lo llaman marcha paso a paso. ¿Qué es eso? Pues es un botón especial que yo le voy a dejar al operador que si lo pulsa se lo carga todo y el motor lo que va a hacer, se carga toda la programación y el motor lo que va a hacer es mientras esté pulsado va
Bueno, primero a decelerar y luego a marchar de forma lenta, ¿vale? La forma lenta se la digo yo, ¿no? A 2 hercios, a 3 hercios. La velocidad de jog es 3 hercios. Vale, pues inmediatamente deja todo, da igual cómo estén los demás, me da igual, no hace falta pagar estos, ¿vale? No hace falta pagarlos, podía haberlo dado aquí y hubiera pasado lo mismo, ¿vale? Entonces, deja todo, etcétera, etcétera, menos la rampa de desaceleración, ¿no? Entonces, el motor frena y se mantiene una velocidad, ¿vale? Bueno, aquí apaga porque le desconectaron este, ¿eh? Si no se mantendría durante todo el tiempo que esté el jog. Si suelto el jog, entonces él vuelve a la velocidad programada que tenía, ¿eh? ¿Vale? Eso es como un ajuste fino, ¿no? Es como si, yo qué sé, es una vagoneta de vaivén y hay un operario que es el que tiene que ajustar fino para pararla donde a él le dé la gana. Bueno, pues toca, inmediatamente la bicha decelera y va lentamente acercándose tal. Es para un ajuste visual, ¿eh? Un ajuste fino, podría ser visual o ajuste fino, ¿no? Bien, esto es la multivelocidad, ¿vale? Bueno, frecuencia superior de salida e inferior de salida. Bueno, este es un parámetro que es parecido al que ya vimos, pero tiene algunas diferencias. No me voy a meter en él ahora. Bien. Y luego hay variadores, normalmente traen una, aquí puse 3. Hay variadores que tienen una frecuencia prohibida. Es decir, yo le puedo decir a un variador, dice, mira, tú haz lo que quieras, pero nunca le des al motor 33 hercios. Nunca. Le puedes dar 31, le puedes dar 33. No le puedes dar 32, le puedes dar... El ancho ese hay veces que me lo dejan... depende del variador, también me lo dejan... O sea, lo que es la histéresis esa, ¿no? El umbral ese. También me lo dejan regular. En el variador, por ejemplo, en la TV12 no, es un hercio. Es decir, si tú le dices, te prohíbo ir a 33 hercios. Vale, pues él cuando va subiendo le da 32 y le da 34. Pero no le da 33. O sea, va acelerando, entonces un momento se queda parado en 32, la rampa sigue, pero él no se la da al motor, y cuando llega a 34, ping, salta a 34. Y a la bajada igual. Claro, la pregunta es, ¿para qué coño sirve esto? Pues esto es largo de explicar. Esto es para evitar resonancias mecánicas, ¿vale? O sea, un motor no deja de ser una máquina en movimiento y está colocada sobre un paramento, normalmente pues sobre un suelo o sobre no sé qué, y puede vibrar. Si la frecuencia de vibrador del motor coincide con la frecuencia de vibración natural del paramento donde está sujetado, del suelo donde está ubicado el motor, pues pueden entrar en resonancia. Y eso puede provocar vibraciones exageradas y en último término grietas en el suelo y en último término que se caiga, que se desplome el suelo. ¿Vale? Si es muy exagerado. Entonces, hay veces, lógicamente el motor va a pasar por ahí, por esa frecuencia, el motor no se salta la velocidad, pero el variador no se la da, por lo tanto no se puede quedar en esa frecuencia. Bueno, frecuencias prohibidas, ¿vale? Frecuencias prohibidas, aquí lo llama salto de frecuencia. En realidad, estuve mirándolo ayer y en el ATV se llama Jump Frequency, JPF. JPF, Jump Frequency, saltar frecuencia. Solo tiene una, aquí pinté 3, pero solo tiene una. Vale, ¿y qué más? Y no os lío más, porque después los otros parámetros yo creo que los vamos a ver sobre la marcha mañana, ¿vale? Todos estos parámetros que tenéis aquí, que si los tenéis subidos y les podéis echar un vistazo, todos los tienen todos los variadores, prácticamente todos los variadores. Lo que pasa es que los tendrán llamados de una manera o de otra. Lo que pretendo con esta clase es que sepáis un poco cómo son esos parámetros, o sea, qué busco con esos parámetros. Y mañana lo que vamos a ver, dónde están en el ATV12. En el de Siemens estarán en otro lado guardados, y en el de ABB en otro lado, y en el de Onron en otro lado, etcétera, etcétera. O sea, después hay que adecuarse al lenguaje, ¿vale? Bien. Vale, no os voy a dar más porque... Bueno, todos estos sí los comentaremos en su momento. Bueno, este a lo mejor es interesante. Mirad, este y el siguiente. Mirad, existe una manera, o sea, cuando yo estoy decelerando una carga con mucha inercia, claro, ¿qué pasa? El motor está bajando, el variador le está dando una frecuencia cada vez más baja al motor, pero a lo mejor el motor no baja esa velocidad. No sé si me explico. Lo primero que dije es que es un motor con mucha inercia, ¿eh? Imaginaros una máquina de tren bajando un puerto, ¿vale?
Yo quiero frenarla, ¿qué hago? Le doy cada vez menos frecuencia, pero la bicha se me embala. Y entonces yo le estoy dando para que vaya a 35 hercios, pero su velocidad corresponde a 38. ¿Qué hace el motor? ¿Qué hace el variador? Cuando se da cuenta de eso, en realidad lo que está haciendo es metiéndose en hipersincronismo, o sea, el motor está girando a más velocidad de la que le dice la alimentación. ¿Qué ocurre? Que el motor empieza a motorizar, a funcionar como generador. Empieza a devolver energía a la red. El variador se da cuenta y entonces lo que hace es esperarle. ¿Vale? Espera un poco y luego lo engancha y tira del para abajo otra vez. Espera otro poco, tira del para abajo otra vez. Vale, este parámetro, ¿vale? Esta cuestión de cuánto quiero que espere, o si quiero que espere, o si no quiero que no espere, ¿vale? También es parametrizable, ¿vale? También hay un parámetro en el que le digo, cuando la velocidad sea superior a no sé qué, espérale 3 segundos. Cuando la velocidad, espérale no sé qué, ¿vale? Eso es para motores que se lanzan por encima de la velocidad que tienen. Claro, daros cuenta que meter un motor por encima de la velocidad de sincronismo era imposible hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le daba 50 hercios y el motor se colocaba justo por debajo. O le daba los 50 hercios o no le daba nada. Pero claro, ahora imaginaros un motor que yo le doy 50 hercios, él va girando a sus 1450 vueltas por minuto y de repente le doy 25 hercios. Con un motor de gran inercia, ¿eh? De repente le doy los 25 hercios. Dice, oye, que ahora quiero que vayas a 25. Con lo cual tu velocidad tendría que ser 750, la mitad, un poquitín menos. Pero si yo sigo yendo a 1400, ya tengo el motor metido en hipersincronismo, ¿no? Le estoy alimentando con 25 hercios, pero él está girando como si estuviera alimentado a 50. En el instante posterior, ¿eh? Luego inmediatamente, claro, empezará a frenarse. Pero en ese instante sí que está metido por encima de la velocidad de sincronismo. Vale, y luego, mirar, los variadores suelen tener, ¿vale? Esta es la última, que no cunda el pánico. Suelen tener unas salidas digitales. Igual que tienen entradas, igual que el autómata, ¿no? Tenía sus entradas digitales y sus salidas digitales. El variador también tiene sus entradas digitales, las entradas estas que uso para cambiar la rampa de aceleración, para las velocidades programadas, y sus salidas digitales. ¿Qué son las salidas digitales? Bueno, pues son salidas digitales como las del autómata, en las que yo puedo conectar una bombilla, un relé o un LED que me indique algo, me da igual, es un contacto que se cierra, ¿vale? ¿Y para qué lo puedo emplear? Pues puedo, por ejemplo, emplearlo para que me diga el variador cuando llega a una velocidad estable, ¿no? Por ejemplo, tengo el variador parado, pues la bombilla está encendida, eso es una velocidad estable, ¿no? Motor parado es velocidad estable, bien. Arranco el motor y quiero que suba hasta 35 hercios, pero hay una rampa de aceleración de 10 segundos. Vale, pues inmediatamente que el motor arranca, la bombilla se me apaga. Y durante todo el tiempo que dure la aceleración, la bombilla está apagada. Cuando llegue a 35 hercios y estabilice la velocidad, ¡pam!, se me enciende. ¿Vale? Puedo emplearla, por ejemplo, para eso. ¿Para qué más la puedo emplear? Pues puedo emplearla para que el variador me diga cuándo el motor está por encima de una velocidad o por debajo de una velocidad, ¿no? Dice, no me interesa cuando estés estable, no, me interesa cuando estés por encima de 35 hercios, avísame. Sí, pero ¿a qué velocidad? A la que te dé la gana, pero cuando estés por encima de 35 hercios, enciéndeme la bombilla. O por debajo de 15, por ejemplo, ¿vale? Esto es para comunicarse un poco con el operario, ¿no? Bueno, eso también lo puedo emplear. Y nada más. Vaya rollo entre llamadas, idas, venidas y estas cosas, las 12:30. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, no os quejéis que hoy no tenéis ejercicios. ¿Dudas? Yo no entendí nada. ¿Tú no entendiste nada? No me jodas. A ver, algo habrás entendido, hombre. Repito, empiezo otra vez. No. Ya leemos las bichas, no te preocupes. Déjanos en paz, ¿no? A ver, Juan Carlos, joder, hazme una pregunta. Sigo grabando, pero no. ¿Sigo grabando? No sé si sigo grabando. Sí, sigo grabando. Si no, le pegamos un repaso el próximo día, hombre, mañana. Sí, no. Hay que- A ver, Tengo que leer esto. Tengo que leer, a ver. bueno, básicamente lo que os compartí fue la parte de. O sea, lo mismo que expliqué aquí, ¿eh? No hay información adicional, ¿eh? Es lo mismo. A ver, preguntas concretas, hombre. No sé.
Tan jodido fue. A ver, pensar una cosa. Esto es una idea general de cómo funciona un variador. Nadie os va a pedir que entréis. Esto sí, esto último sí, ¿eh? Mañana vamos a ver la segunda parte que consiste en. Voy a ponerme ya. De compartir. Que consiste en llevar estos parámetros directamente al variador. Esto es una ayuda, ¿no? Para decir, vale, y ahora me vas a pedir que haga una rampa de aceleración. Me vas a pedir que haga una rampa de aceleración. ¿Dónde está eso en el variador? Mañana vamos a verlo en un variador. Bueno, lo suyo sería verlo pues en un par de ellos o tres, pero bueno, tenemos uno. ¿Vale? Tenemos el altivar 12. Que básicamente es lo que os van a pedir. En un momento determinado dice, oye, cámbiame la rampa de aceleración del variador. Pues a lo mejor no tenéis altivar 12, pero por lo menos os suena. Y tendréis que cogeros el manual, que es lo que vamos a hacer mañana, y mirar a ver, índice, rampa de aceleración, página 81. Pues mira, tienes que ir al menú no sé qué, apretar botón arriba, luego a la izquierda, y luego, ¿veis el parámetro 1216? Sí, entra ahí y ponle 5 segundos. ¿Por qué digo 1216? Porque Siemens, los parámetros, los llama por números. Y los tiene por familias, ¿no? Pues los 1000 son para esto, los 2000 para esto, los 3000 para esto. ¿Vale? Y funciona de esa manera. ABB, perdón, pues sí, ABB funciona de otra manera. Y Schneider, que es el altivar, pues funciona por mnemónicos. ¿Un mnemónico qué es? Pues un conjunto de letras, de 3 letras, que me dicen algo. Pero claro, el problema es que me lo dicen en inglés. ¿Vale? Para nosotros la rampa de aceleración, pues mira, rampa de aceleración, por ejemplo, coincide, lo llamaron ACC, aceleración. ¿Vale? Pues ese parámetro está metido dentro del menú usuario, dentro del menú configuraciones del motor. Vas al parámetro ese y le pones 5 segundos. ¿Entendéis? Nadie os va a pedir, por supuesto que os van a pedir que lo cableéis, que es lo que vamos a hacer en clase. ¿Vale? Mañana vamos a ver cómo se cablea. Me cago en mi manto. Mira, Rubén. El que no se enteró de nada, tú sí te enteraste, el que no se enteró de nada fue Rubén. Vaya aparición. Voy a dejar de grabar porque